Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, felices de estar una vez más en este programa de Ciberpeques y yo feliz de recibir nuevamente a todos mis niños, a toda la familia que nos sentamos a escuchar este bello programa porque es hecho para ustedes. Y precisamente el objetivo de este programa es esa bella unión familiar, esa buena convivencia que tenemos día con día con esos pequeñitos. Y como siempre, siempre tenemos temas de mucho interés para toda la familia, pero principalmente para estos pequeños que realmente ahorita que estamos en este mes tan interesante, que tenemos tanta celebración y que bueno, ya disfrutamos la semana pasada de las chalupas, de los pambazos, del pozole, de las tostadas y también de los chiles en nogada, que también se han vuelto una tradición en esta temporada, que es el mes de septiembre. Y precisamente porque tenemos este mes tan importante en nuestra vida de los mexicanos, hoy viene a platicarnos de un tema muy interesante que es es todo un personaje de historia y que realmente sabe muchísimo y que para mí es un honor tenerlo en este programa. Para mí es un programa de lujo estando él en Ciberpeques. Y yo les presento al doctor Patricio Eufrasio Solano. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias pues, para decirnos cosas que muchas veces en lo que leemos en los libros no lo sabemos y que tú como toda una persona que sabe tanto de este tema, como gran historiador y que aparte tienes una carrera muy exitosa y que eres un hombre muy brillante en esto, de verdad para mí es un honor tenerte en este programa. Muchísimas gracias, doctor Patricio, de estar aquí en Ciberpeques. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, Eunice, gracias a todo tu auditorio. Y me da mucho gusto estar presente para platicar sobre algo tan interesante que tiene que ver en este mes patrio. Exactamente. ¿Cómo es que decides estudiar historia? ¿Cómo es que dices, esto es lo mío y para aquí me voy? Fue un asunto muy curioso porque yo lo primero que estudié fue el área de la medicina, pero en 1976, 78 que termino de estudiar, nuestro país pasaba por una situación difícil y era muy complicado encontrar trabajo en alguna institución. Y yo había estado durante algún tiempo teniendo un consultorio, pero en 1985, cuando el terremoto, el edificio donde yo tenía el consultorio se cae. Entonces me quedo sin trabajo. Me quedo sin trabajo porque la inversión que yo tenía en el consultorio se fue junto con el terremoto. Entonces, en ese momento yo había dejado de escribir desde la preparatoria y curiosamente encuentro un certamen del Banco Bancomer y me presento con un cuento y gano el primer lugar. Oye, qué bonito. Entonces, después de eso decido que probablemente sea por ahí la posibilidad de desarrollo, ya que estaba coartado en ese momento poder hacer alguna otra cosa en el área médica. Claro. Entonces, vuelvo a entrar a otro concurso el siguiente año y gano el segundo premio. Y entonces decido que voy a estudiar letras. Los que somos egresados de la UNAM, que de alguna manera obtuvimos algún promedio general mayor de 8, tenemos derecho a hacer una segunda carrera sin cursar examen de admisión. Entonces yo entré a la UNAM a estudiar letras. Y después de estudiar la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas, hice una maestría de Literatura Iberoamericana y estaba yo terminando el doctorado de Letras en la UNAM cuando me invitan a trabajar a Puebla, a la refundación de un colegio de investigación, que es el colegio de investigación que se llama el Colegio de Puebla. Es una filial del Colegio de México. Sí, sí, sí. Entonces yo vine aquí a Puebla invitado hace 20 años a ser el coordinador de investigación del Colegio de Puebla. Trabajo un tiempo ahí y después empiezo a trabajar en la Secretaría de Cultura. Es en ese inter cuando uno de mis amigos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP me invita a que continúe el doctorado que había empezado en la UNAM y lo termino ahí en el instituto. Entonces Javier Pérez Siller, que es la persona que me invita, fue mi director de doctorado y cambiamos entonces el proyecto que yo tenía de literatura a un proyecto de historia porque se trataba sobre los intelectuales de México. Con ese termino y me dedico a estudiar eso.
Y realmente mi gran introducción a la historia, sobre todo a la historia poblana, se da cuando Alejandro Montiel, que era el secretario de Cultura en aquel entonces, Claro. me invita a hacer la investigación de los hermanos Cerdán. Mira. Hago una investigación, descubro una serie de documentos que estaban olvidados y eso me valió el premio de investigación histórica 2010 Aquiles Cerdán, y me quedo en ese momento como director del museo durante 10 años. Así es como me ¡Wow! metí en esta 10 cosa. años en el museo. Sí, Oye, sí estuviste un buen rato. así Pero qué es. padre, ¿no? Qué mejor que Sí, tú que sabes tanto y qué mejor que tú hiciste la investigación sobre ellos, estar ahí en ese museo tan valioso y donde tiene una historia maravillosa para todos los poblanos también, ¿no? Y para la historia de México. es un museo muy interesante, sobre todo para los poblanos, porque tiene tres características particulares. En primer lugar, es el sitio histórico donde sucedieron los hechos. Existen documentos, fotografías, eh, documentos judiciales, todo que avala que así sucedió. Segundo, está de pie y está listo para recibir a todos los visitantes. Y tercero, es una historia de la que se deben sentir orgullosos todos los poblanos. Es el único hecho en toda la Revolución Mexicana que fue consignado en el Diario Oficial de la Federación por los dos protagonistas principales de la Revolución, que fueron Francisco I. Madero y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz cuenta lo que sucedió el 18 y el 19 de noviembre y aparece precisamente en el Diario Oficial de la Federación lo que sucedió, y después el propio Francisco Madero, cuando regresa triunfante hacia la Ciudad de México, se detiene en Puebla y da un gran discurso agradeciendo a los poblanos en general y a Aquiles Cerdán y su familia en particular. Hola, una disculpa a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos un problemilla pequeño con el internet, pero ya estamos nuevamente aquí al aire con el doctor Patricio Eufrasio Solano, quien nos está dando una hermosa conferencia con respecto a, pues, a los 200 años que se van a festejar el siguiente año, en el 2021, con respecto a la independencia de México. Pero, pues, está haciendo un breve comentario de todo lo que nos ha llevado y la importancia de los poblanos que hemos estado en todas estas cosas importantes y acontecimientos importantes de la ciudad, de la ciudad de Puebla y de México, como hablábamos, como es el 5 de mayo, el que es del 2 de abril, y la importancia de los personajes de Puebla en estos lugares, ¿sí o no, doctor? Así es, me da mucho gusto, ¿sí? Te decía que una de las cosas importantes que yo creo que los poblanos deben tomar conciencia es que son ustedes protagonistas de casi todas las épocas de este país y en todas han tenido una relevancia importante. Entonces, deben sentirse muy orgullosos de todo lo que su historia tiene. Hace un par de años sucedió un hecho muy curioso sirve como ejemplo de esta importancia que tienen y que a veces no se dan cuenta del todo los poblanos. Hace unos años vino el gobernador de Coahuila a una reunión aquí a Puebla con el gobernador en ese entonces de aquí de Puebla, hace 2 gobiernos. Se habían hecho unos libros conjuntos entre Puebla y Coahuila para celebrar alguna cosa histórica. Pero el gobernador, de pronto, este gobernador de Coahuila pidió la palabra y dijo ahí en presencia de todos los que estábamos, de que se sentía muy emocionado de contar un par de anécdotas que le habían sucedido y que se relacionaban con Puebla. La primera dijo es que en el pueblo de donde yo soy, de allá de Coahuila, dijo, había un puente, no me acuerdo si un puente o un parque, alguna de las dos cosas dijo, que se llamaba el 2 de abril. Y nadie sabíamos por qué se llamaba el 2 de abril. Creíamos que se trataba del cumpleaños de un político o algo así. Hasta que vine a Puebla, dijo, y me enteré entonces que la batalla del 2 de abril de 1867 era la batalla más importante que se había dado cuando estábamos a punto de vencer a los franceses. Y efectivamente, esa batalla se da en el Zócalo y hacia el Carmen en la ciudad de Puebla, en la que Porfirio Díaz, con una serie del ejército de Oriente, evita que el ejército, en este caso que apoyaba a Maximiliano, pueda llegar hacia
hacia Querétaro, auxiliarlos y vencer a Mariano Escobedo. Aquí es vencido en Puebla, en el Zócalo, ese ejército, y entonces no pueden ir a ayudarle a Maximiliano, y Mariano Escobedo entonces vence a Maximiliano, lo captura y se acaba entonces la intervención francesa. Y esto sucedió aquí en Puebla. Bueno, y la otra anécdota que decía él era que, curiosamente, la artesanía más famosa de Coahuila es una prenda que es de origen poblano tlaxcalteca. El zarape de Saltillo es lo más conocido de Coahuila como artesanía, y sin embargo es una cosa que se creó por la migración que hubo de poblanos y de tlaxcaltecas de ahí, de toda la zona alrededor de Puebla y Tlaxcala, que van a Coahuila, llevan el arte de tejer y se convierte entonces el zarape de Saltillo en la prenda nacional específica del estado, y es producto de artesanos poblanos y tlaxcaltecas que emigran hacia Coahuila. Entonces, este tipo de cosas son las que demuestran que efectivamente los poblanos son protagonistas muy importantes de la historia nacional en todo momento, ¿no? En todo momento. Y como esa, hay miles de anécdotas más que hablan de la importancia que tiene Puebla en la historia nacional. El hecho de que el próximo año se cumplan 200 años de la independencia, de que se consuma la independencia, es otro de los hechos históricos importantes. Como bien lo comentábamos antes de que empezara el programa. Y que para mí fue una sorpresa, porque todos los poblanos y mexicanos y que celebramos ese día de la independencia, como yo te decía, yo tenía la idea de que el 16 de septiembre pues ya éramos libres y felices y brincábamos y saltábamos y hacíamos lo que queríamos ya, y pues no. Pues no. El 16 de septiembre lo que sucede, la madrugada del 16 de septiembre es que Miguel Hidalgo llama al pueblo de Dolores y con él figurativamente a todo el país a que se levanten armas precisamente para buscar la independencia. Pero es el inicio. La guerra de independencia va a durar 11 años. Por eso, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, y Ignacio Matamoros, todos ellos que son conocidos en la historia muy puntual, viven nada más los primeros años y van a morir antes de que se consuma la independencia. Pero la independencia es provocada por un grupo de mexicanos, o sea, de españoles ya nacidos en México, que tenían el denominativo de criollos, o sea, hijos de primera generación de españoles nacidos en México. Pero en realidad eran mexicanos ya, o sea, ya pertenecían a esta tierra. Y son estos hombres y mujeres los que van a consumar, a terminar de hacer todo el trabajo para que en 1821 finalmente se firme la independencia y el gobierno español acepte, la corona española acepte que nos independizamos de ellos y nos formamos en una nación que ya no pertenece a ellos y que puede tener relaciones como iguales, que será lo que buscaban finalmente. Claro, la igualdad. Y esto es lo que va a suceder en 1821. Y tiene una serie de anécdotas curiosas alrededor de Puebla, porque Puebla siempre fue una población en la que se llegaba, se salía, se tenía que pasar, se quedaban las mercancías, era un lugar de comercio y de estadía muy importante, porque los otros sitios como Veracruz eran muy problemáticos porque eran muy insalubres, había muchos pantanos y por lo tanto había muchas alimañas, pero también había mosquitos y había malaria, en fin, todas estas cosas que obligan a que los sitios más sanos, elevados o con una temperatura diferente, como el caso de Puebla, sean el asiento de grandes grupos de seres y de personas que van a llegar para hacer de ellos Puebla. Y Puebla es importantísima porque está casi a la mitad
entre Veracruz, que era el puerto de entrada de todo lo que se necesitaba y puerto de salida, y la Ciudad de México. Entonces, se asientan aquí una gran cantidad de comerciantes, pero también una gran cantidad de servicios y sobre todo, lo que hasta la fecha distingue a Puebla, se instalan una gran cantidad de colegios, una gran cantidad de congregaciones religiosas y por lo tanto Puebla es al mismo tiempo en todo el virreinato un lugar en el que hay una fe muy, muy fuerte, muy arraigada, Claro, por con una supuesto. manifestación pública muy importante, Muy pero fuerte. también una gran cantidad de colegios para formar a las generaciones. Y por supuesto, los grandes formadores de la educación de las congregaciones son los jesuitas. Y Sí. en Puebla, el corredor que va de lo que conocemos como la Compañía hasta donde hoy se encuentra el paseo Bravo, Paseo ¿sí? Bravo. San Javier, San es Javier. toda una serie de colegios de De los jesuitas colegios. que van a provocar la gran educación que van a tener los independentistas de Puebla, y sobre sus ideas es que van a procurar un cambio y una situación de cambio. Y hasta la fecha los jesuitas existen, o sea, Sí, claro. existen a través de los colegios jesuíticos, que en el caso de Puebla son el Colegio Oriente y también la Universidad Ibero, ¿no? Sí, exactamente, sí es cierto. Oye, pero entonces, digo, Puebla se ha caracterizado siempre por tener una gran cantidad de escuelas a todos los niveles, ¿no? A todos los grados. Entonces, de por ahí, de ahí viene todo ese arraigo de escuelas, de esa gran preparación, pero también de ese gran, esa gran fuerza de ser tan católicos, de ser tan mochos, como luego decimos, como poblanos, iglesias por todas partes, digo, Cholula ni se diga, pero Puebla es uno de estos estados que se denomina mucho por eso, tanto por la religión como por por la cantidad de escuelas que hay y el conocimiento de la gente. ¿Tú crees que eso fue lo que ayudó a que haya, a que los poblanos estén en estas participaciones, en estos eventos tan importantes? Bueno, la religiosidad en el país, en el virreinato, es la columna vertebral, pero en aquel entonces el país era la mitad de lo que hoy conocemos, o sea, estructuralmente era la mitad, o sea, se acababa en Guanajuato, ¿no? Después de eso no había nada, ¿no? Sí, ¿Ya? ¿Nada? se acababa en Zacatecas y demás, todo eso ya no había más, ¿no? La guerra llamada de los chichimecas precisamente se da de esos lugares hacia arriba, pero la gran concentración humana de ideología, de comercio, de sociedad, se da en las ciudades como Puebla. Y Puebla tiene precisamente esa gran particularidad por su clima, por su proximidad, por la beneficencia de sus tierras. Atlisco es un vergel, es una ciudad maravillosa porque tiene abajo la combustión siempre presente del volcán. Sí. Siempre tibio, siempre lleno de ceniza, con agua corriente, de la gran cantidad que existen de ríos, se da cualquier cosa y se da de manera maravillosa. Entonces, Puebla tiene todos esos elementos, pero en el caso específico de la religión, hay que entender lo que sucedía hace 500 años. O sea, hace 500 años las congregaciones religiosas venían con una muy particular encomienda, que era la de salvar las almas. O sea, la chamba de el trabajo específico de las congregaciones religiosas es salvar las almas, ¿sí? Y por lo tanto traer la buena nueva, o sea, el evangelio, a partir del cual poder transformar esas almas hacia la consecución de llegar al cielo. Esa es la razón de las congregaciones, bien. Y esas congregaciones se dedican a eso, y se dedican muy bien. Es también gracias a este tesón de los grandes conventos, de los grandes monasterios, ¿sí? El que los indígenas, por ejemplo, adquieren la condición de seres humanos. Cuando los jesuitas, cuando los evangelizadores... ¿Que no tenían la condición? No, claro que no. Claro que no. La gran discusión que se da en Europa cuando se descubre América es si los que estaban ahí eran seres creados por Dios o no.
Si eran seres creados por Dios, tenían alma. Y si tenían alma, eran igual que los otros. Y esa discusión es enorme. Y son precisamente las congregaciones religiosas, los evangelistas, específicamente los franciscanos, los que defienden esto y dicen, por supuesto que son hijos de Dios y tienen alma. Sí, Por eso no los aniquilan, por eso los enseñan, por eso transforman sus enseñanzas para hacerlos seres de razón. Seres de razón. Se convierten en la República de los Indios. Claro, oye, pero si no hubiera sido por la intervención de los franciscanos, sí. Se hubieran acabado como los norteamericanos acabaron con los indios, por supuesto. Y como en Cuba acabaron con los nativos. Con los nativos, claro. Pero es gracias a ellos. Y por eso los grandes evangelizadores, como por ejemplo son los franciscanos, en Puebla tienen un arraigo, en México en general, por el pueblo en particular, enorme. Los conventos más grandes que tenemos son franciscanos. El que está ahí precisamente en donde está el monumento a los fundadores es un convento franciscano enorme. Y también el de Huejotzingo, el de Zacatlán, son enormes, pero también contribuyen de manera muy importante las mujeres franciscanas. ¿Y quiénes son las mujeres franciscanas? Las clarisas. Santa Clara las clarisas son la parte femenina de los franciscanos. Y es tan importante la contribución de las clarisas que tiene relación con Puebla en un momento muy importante y con nosotros como parte del organismo público descentralizado de museos. Durante más de 300 años, San Pedro es el hospital más importante del Bajío. Sí, más importante. Y las clarisas llegan a Puebla con 3 actividades. Enseñar a las niñas, o sea, educar a las niñas bien, hacer comida, dulces en particular, y crear sueros, los sueros que se utilizan en el Hospital San Pedro. Eso lo hacen las clarisas. Y es tan importante la labor de las clarisas y los franciscanos en Puebla y en todo el país, pero Puebla en particular, que se les conoce a todas ellas como ya franciscanos y clarisas urbanistas. O sea, no que son de la ciudad, sino que Urbano VI modifica la regla con la cual se rigen las claristas y los franciscanos y les permite tener posesiones. Antes no podían. Anteriormente los franciscanos no eran dueños ni de su sayal, así lo decían. Específicamente, San Francisco de Asís decía, te deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Él no era dueño ni de su sayal. Y en cambio, con esta modificación... ¿Qué es su sayal? ¿Qué es su sayal? El sayal es la vestimenta. La vestimenta es este cotón completo que tienen, que es de hilo crudo, que raspa, es muy doloroso, y que tienen ellos a su vez ceñido, o sea, a la altura de la cintura, en forma de cinturón, un cordón enredado de determinada manera. Y esto es de lo que ni siquiera eran dueños, o sea, no eran dueños ni siquiera de su ropa. Y sin embargo, Urbano VI les permite todas estas cosas y la participación de las clarisas, de estas mujeres franciscanas, en el hospital de San Pedro, es importantísima. Tan importante que de las últimas personas que están atendidas en ese hospital es Filomena del Valle, viuda de Cerdán, o sea, la esposa de Aquiles Cerdán, junto con Carmen Cerdán y junto con su madre, María del Carmen Cerdán Aletriste de Cerdán, cuando son detenidas, llevadas a la cárcel y después son llevadas al hospital a que pasen ahí su encierro al cuidado de los médicos y las enfermeras de ese lugar. De ese tamaño es importante lo que ha sido y es Puebla en la historia nacional. Y todo se encuentra ahí alrededor de 10 calles en el centro. Sí, ahí se concentra todo. Claro, ahí está. Sí, ahí está todo. Obvio, la Fundación de Puebla empieza en donde está el monumento, ahí no es Analco, no. Sí, Analco, sí es Analco, sí, que ves que está ahí, que ahí fue el primer asentamiento. Pero Analco quiere decir del otro lado del río.
Eso Pero, significa ajá, Analco. Y al otro lo lado que hoy del es el río. bulevar era el río. Era el río. Y entonces, ¿por qué se pasan de este lado? No, no se pasan de este lado. La ciudad Bueno, estaba perfecta, del otro la lado del ciudad estaba río. perfectamente dividida. La ciudad estaba dividida por el río, precisamente. Del lado hacia la ciudad, o sea, del lado hacia la catedral, es precisamente donde vivían los poblanos, o sea, la gente bien, los descendientes de los conquistadores menores. Cuando Ujú. son necesarias las actividades para los servicios, para los albañiles, los plomeros, todos ellos, van llamando a diferentes grupos de etnias indígenas y se van concentrando del otro lado del río, o sea, en Analco, Ahí. ¿sí? Oh, Entonces, ya. se tienen que crear una serie de puentes de los que solamente queda en pie el puente de Obando, también llamado Ujú. de las bubas. ¿Por De las qué? bubas, sí. Porque del otro lado estaba el hospital para los sifilíticos y la manifestación física de la enfermedad se llaman bubas o golondrinos. Eran una serie de bolsas, de chipotes que les salían por debajo de las axilas. Eran muy dolorosos y por eso Oh. se llama ese el puente de El puente bubas, de porque se tenía bubas. que pasar ahí hacia el hospital de los bubosos, o sea, de los sifilíticos. De Pero los había una serie de sifilíticos. puentes, había puentes en todos lados, y los puentes permitían el paso hacia Analco o hacia la ciudad, dependiendo de qué se tuviera que hacer. Y estaba Claro. perfectamente delimitado el asunto. Así como frente a San Francisco está una Ujú, pequeña iglesia, una iglesia pequeñita que ujú. se llama de Dolores, ¿sí? Y que tiene, además tiene un culto muy curioso. El culto ahí se da al niño de Dolores, que dice la tradición que es muy milagroso. Y es una cosa muy curiosa porque la Dolorosa, la Virgen, Ujú. la Virgen La Dolorosa Virgen es de... la única que no tiene niño. ¿Por qué? Pero ¿y Porque entonces? porque la dolorosa es la madre de Jesús muerto, de Jesús crucificado. Ah, cuando ya está crucificado, La advocación claro. de la dolorosa es cuando Jesús ya murió y la Ujú. dolorosa es la madre que ve a su hijo muerto. Sin Claro. embargo, como tenemos un gran cariño por los niños en Puebla, se Sí. da una curiosidad ahí de que se venere al niño de Dolores, no obstante de que no existe ningún niño de Dolores. Sin embargo, se le considera muy milagroso. Y el otro Sí, sí, ejemplo de sí. esta cosa de que tiene que ver con la evangelización, o sea, con el salvar las almas de los Ajá. nuevos encontrados en el nuevo mundo, En tiene que América. ver con la iglesia del Ángel Custodio. Ahí en el bulevar, hay precisamente Ajá. donde está el puente de Obando, hay una gran escultura de Sebastián amarilla que a nadie le gusta, y que es el ángel Exacto. custodio. ¿Y quién es el Ajá. ángel custodio? El ángel custodio es el ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, Compañía. no me Sí, claro. desampares ni de Que noche de ni de niños día. todo el mundo la Por decía, ¿no? supuesto. ¿Y cuál es la iglesia del ángel custodio? La iglesia grande que está ahí junto a un parque, blanca con una gran atrio, enorme el atrio que está ahí, donde se colocan ahora los sábados y los domingos a vender Mm. artesanías. Ahí hay una iglesia enorme. Enorme, un atrio Más bien enorme, claro. el atrio es enorme. La iglesia es una iglesia pequeña y muy austera. Casi Pero el no atrio es tiene gigante. imágenes, pero esa es la del Ah, ángel custodio. ¿Por qué? Porque de ese lado viven los nuevos cristianos, los nuevos católicos, los ya. niños para la religión, y quién los tiene que cuidar, el ángel de la guarda. Por eso, esa iglesia es la del ángel custodio, o sea, la del ángel de la guarda. Ese es uno de los tantos ejemplos. Un poquito Wow. más atrás está una de las iglesias más pequeñitas que ha de haber sido una ermita, que se llama de ese homo. Ese Ese homo ojo. es ese homo, la advocación de Jesús cuando es flagelado. Es ese Jesús que está eh, cadenas atado Ujú. a un pilar A un cortado por pilar. la mitad y que él está todo sangrado, todo lastimado y llagado. Ese homo, Que es el santo de he la aquí el columna, hombre, ¿no? exactamente. El hombre de la... Ese homo es, he aquí el hombre. Eso quiere decir, aquí Mira. el hombre. ¿Y quién es ese hombre?
Él es Jesús diciendo, ¿sí? Cuando le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y dice, yo soy el Hijo del Hombre. O sea, yo soy ese hombre. ¿Sí? Entonces, todo esto está ahí presente en unas cuantas calles alrededor del centro, dando testimonio de la importancia tan grande que tienen históricamente todos los poblanos. Y la Independencia es uno de los tantos lugares. Claro. Es tan importante que se cuenta de manera de jiribilla que cuando el desfile de Iturbide llegando es detenido precisamente para celebrar su cumpleaños, para celebrar la independencia y su cumpleaños, y le hacen este homenaje con lo mejor que sabían hacer las monjas, que era esta cocina maravillosa, fantástica, divina, la que tienen. O sea, el platillo parece sencillo, pero no lo es. Es bastante complejo hacerlo. O sea, necesita de la presencia de los chiles poblanos que son originarios. Necesita carne de los animales venidos de Europa, como es el caso de los cerdos. Sí. Hay un refrán entre los poblanos muy curioso que dice, ¿qué come el poblano? Cochino, puerco, cerdo y marrano. O sea, carne de cerdo siempre. Sí. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se conoció durante muchos años el lugar en el que hoy se encuentra la oficina del gobierno? ¿Sí? Que se llama, se conoció durante mucho tiempo como la Marranera, porque allí había precisamente un cultivo muy importante. ¿Por qué? Porque la grasa del animal se utilizaba para hacer jabón. Y aquí se producía una gran cantidad de jabón. Claro. Y entonces la carne se consume de diferente manera. Está hecho de eso y también de los frutos del campo poblano. O sea, de esta que se llama la manzana panochera, que se llama el durazno criollo. Son cosas típicas de Puebla. Y después viene la algarabía de algo tan maravilloso como son las granadas, el color maravilloso, pero sobre todo dos elementos muy curiosos. Uno que se llama la nuez, pero no es cualquier nuez, es la nuez de Castilla. El mote de Castilla quería decir de calidad, de excepcional calidad. Eso quería decir. Yo puedo decir que soy de Castilla. Exacto, eres de Unís de Castilla. De Exacto. Castilla, claro. Sí. Eso significaba de gran calidad, o sea, de prosapio. Por eso las llamadas rosas de Castilla son estas rosas tan maravillosas. Grandes, y la nuez de olorosas. Castilla se cultiva en este momento y es diferente de la otra nuez porque en primer lugar es blanca. A diferencia de la otra que es color de la café otra oscuro. que es... Así es. Entonces da esta textura y es de un sabor más suave que la otra. Bien. Toda esta combinación y la elaboración del propio chile habla de una dedicación y una delicadeza, de un espíritu y de un refinamiento que no se tenía en otras partes del mundo. Wow. No solamente de México, sino del mundo. Esto es lo que deben recordar siempre los poblanos, que las cosas de las que están hechas su historia tienen un gran refinamiento. El mole poblano no es el único mole que existe en el país. Existen muchos. Existen un montón. Sin embargo, el mole poblano es de los poquísimos, si no es que el único, que tiene gentilicio, o sea, que da la propiedad de un solo lugar. Ese mole es de Puebla. A diferencia del mole negro, el amarillo, el rojo y los adobos de otro tipo, que son más bien genéricos. Sin embargo, el mole poblano tiene apellido, o sea, tiene gentilicio y dice, es de aquí. Y elaborarlo es una maravilla. Y eso habla de un refinamiento. O sea, los poblanos eran gente refinada. No eran gente que fueran del pueblo llano. Y los propios grupos indígenas que vienen a Puebla a darle importancia con su contribución de trabajo y de artesanía, existen muchos muy importantes, ¿no? ¿Sí? El grupo de indígenas que termina la catedral llega a un entendimiento con ellos y
son salvados de pagar sus contribuciones y participan precisamente de la construcción de la catedral, uno de los lugares más importantes y maravillosos que tiene Puebla. Sí, claro, es maravillosa la catedral que tenemos. ¿Qué años? ¿Cuántos años se dilató en edificarse la catedral? 475 años ¡Wow! tiene la existencia de la denominación de la diócesis, que sí es una historia muy interesante. Ya no las vendrás a contar, Pato. El último libro que escribí hace un par de años es precisamente los 475 años de la diócesis de Puebla, y es muy importante. Los poblanos en ese entonces se dan cuenta de la importancia de tener la catedral y por lo tanto la diócesis en Puebla y no en Tlaxcala, y hacen todo lo posible porque se quede en Puebla y no en Tlaxcala, y así lo ganan, y esa recompensa tienen. Así es. Oye, qué bonito. La verdad tienes mucha razón en que los poblanos nos sintamos bastante orgullosos de ser poblanos y de toda la historia que nos acontece a nuestro alrededor y de nuestros antepasados. De verdad, como siempre lo he dicho y te lo digo cada vez que te veo, es una maravilla platicar contigo, me encanta. Aprendo tanto de ti, de verdad, y creo que hoy hemos aprendido un poquito más de esa bella historia de Puebla a través tuyo, que mira, que eres de Sinaloa, y mira, de Sinaloa, sí. Y nos vienes a enseñar cosas tan hermosas de Puebla. Pato, el tiempo se va tan rápido que, mira, todo se acaba rapidísimo, pero sí me encantaría que nos dieras otra oportunidad de escucharte, de estar aquí con Ciberpeques, porque de verdad aprendemos mucho, y te puedo asegurar que ahorita todos los que estamos escuchando el programa nos sentimos orgullosos y estamos esponjados como pavo real. De verdad, gracias. De verdad, muchísimas gracias, y nos pondremos de acuerdo para un programa más porque siempre es una delicia platicar contigo. Gracias por haber estado aquí en Ciberpeques. Gracias. Por favor, salúdame a Santiago y dale las gracias a tu hijo porque nos ayuda para estar ahorita conectados. Gracias, gracias. Y a ustedes los veo el próximo miércoles en un programa más de aquí de Ciberpeques. Muchas gracias. Que tengan una bonita tarde, abracen a sus hijos y díganle cuánto los aman. La infancia es muy pequeña, no las desperdicien. Bésenlos y ámenlos. Hasta luego y muy buenas tardes. Adiós. Adiós.